Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Por favor, me confirman si me escuchan bien. Buenas noches, sí, profe. Muchas gracias, Janet. Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra quinta clase del día de esta asignatura el día de hoy. Y quisiera primero repasar algunas actividades que están pendientes para que usted no se vaya a olvidar, ¿ya? Le voy a proyectar mi pantalla para que usted pueda revisar las actividades que tiene pendientes, ¿sí? Acuérdese que nosotros ya hemos analizado la unidad número 1, ¿no es cierto? Vimos introducción, objetivos de la asignatura, hablamos un poquito acerca de la introducción educativa y por ende usted tiene una actividad práctica de esta unidad 1 que vence el 21 de febrero, ¿no es cierto? Unidad 2 también hemos avanzado, hemos revisado educación en la diversidad y por ende usted tiene que entregar su actividad práctica número 2, ¿ya? Que está hasta el 21 de febrero. Ayer revisamos el tema número 3, que eran agentes de inclusión, escuela, familia y comunidad. Y usted tiene ya que realizar la actividad práctica de la unidad 3 hasta el 21 de febrero. El día de hoy vamos a revisar algunas características del centro escolar como núcleo integrador, ¿sí? Y al terminar la clase, usted podrá avanzar para hacer la actividad práctica de la unidad número 4. Recuerde que todavía tiene unidad número 5, 6 y 7 que debe entregar estas actividades prácticas hasta el 21 de febrero. Por favor, tenga en cuenta las fechas que no se le vayan a pasar, ¿sí? Adicional a esto, usted también debe ir desarrollando esta actividad práctica final que va a cerrar el domingo 22 de febrero y que corresponde al 30% de su nota total. Y también tiene la evaluación final de la asignatura, ¿no es cierto? Que se cierra el 15 de febrero, ¿sí? Evaluación final de la asignatura. No, perdón, se abre el 15 de febrero y se cierra el domingo 22 de febrero, ¿sí? Como le dije, en nuestro último encuentro la próxima semana, el día miércoles, nosotros estaremos haciendo un repaso general de todos los contenidos para que usted esté bien preparado para esta evaluación final que tiene pendiente. Recomendarle, por favor, que no se vaya a olvidar de entregar todas sus actividades, ¿sí? Recuerde que todas estas actividades prácticas de las unidades son calificadas y es importante que usted las entregue a tiempo para que tenga su nota, ¿sí? Mínimo aprobar en esta asignatura, al igual que en las otras, es 70 sobre 100. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, me la puede hacer sin ningún problema, ¿ya? Vamos al tema de la unidad número 4, ¿sí? El centro escolar como núcleo integrado, ¿sí? Antes de eso, sí, es importante, hagamos un repaso rápido, ¿no es cierto? Un repaso rápido. Acuérdese que nosotros habíamos dicho y habíamos conversado de este tema de la educación inclusiva, ¿sí? Dijimos que la educación inclusiva no es que solo sea un programa, no es que sea solo un proyecto, ni tampoco un aula especial, sino más bien nosotros lo habíamos visto como una filosofía de derechos humanos, ¿sí? En donde el objetivo principal es transformar al sistema educativo para que este sistema educativo pueda responder a las necesidades de todos los estudiantes, ¿no es cierto? Y aquí lo repetimos reiteradas ocasiones. Lo que queremos es que se eliminen las barreras que impiden el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Queremos que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Educación inclusiva tenía su enfoque, ¿no es cierto? Que estaba centrado en adaptar el entorno en el cual está el alumno, ¿cierto? El entorno, el sistema educativo, los contenidos, las metodologías, las estrategias son las que tienen que ser adaptadas para que el estudiante, como dijimos antes, nosotros como docentes podamos responder a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes.
no al revés, ¿no es cierto? Al revés, cuando el estudiante tenía que adaptarse al sistema educativo, eso era antes de los años 1940, ¿no es cierto? En esa metodología, en ese modelo tradicionalista. Ahora ya no. Ahora el sistema educativo es el que se adapta al estudiante. ¿Cuál era la meta? Y siempre estuvimos hablando de esta palabrita, la equidad, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de equidad, lo que quiero o lo que busco es que ningún estudiante quede fuera de este proceso de aprendizaje, de las participaciones que tienen en clases, ya sea por motivos de discapacidad, por motivos de origen, a lo mejor por motivos étnicos, de género, o a lo mejor situación socioeconómica o migración, ¿no es cierto? Acuérdese que eso es lo que queremos. Educación inclusiva no solo significa la discapacidad o dificultades de aprendizaje que tienen mis estudiantes, sino también está inmerso todo este tema del género, de las culturas, del manejo de otra lengua, ¿no es cierto? Por favor, no se olvide de esa parte. Como principio, la educación inclusiva manejaba la convicción de que la escuela debe ser capaz de educar a cualquier niño, ¿no es cierto? A cualquier estudiante, a cualquier alumno, independientemente de las condiciones que este estudiante presente. Eso haciendo un pequeño resumen de ese capítulo 1 que hablaba de la educación inclusiva. Si usted recuerda, también habíamos visto el capítulo 2 de la educación en la diversidad, ¿no es cierto? Pongámosle en pantalla, voy a regresarme un ratito. Capítulo 2. Aquí está, ¿no es cierto? El capítulo 2. Y nosotros estuvimos hablando de la educación en la diversidad. Entonces, mientras que la inclusión era la meta, era la estrategia, la diversidad es la realidad de la que nosotros vamos a partir, ¿cierto? Por eso nosotros dijimos que educar en la diversidad significa ver las diferencias no como un problema a resolver, sino como una riqueza y una oportunidad de aprendizaje para el estudiante y también para el docente. El docente se enriquece bastante cuando empieza a utilizar diferentes metodologías, diferentes estrategias, ¿no es cierto? Y también se benefician mis otros estudiantes. Acuérdense que aquí nosotros queremos abandonar esa idea que existe de un alumno promedio, ¿no es cierto? Y reconocer más bien que cada uno de mis estudiantes tienen diferentes ritmos, tienen diferentes estilos de aprendizaje, tienen intereses distintos, ¿no es cierto? No todos son iguales, eso estamos clarísimos. No todos son iguales y por eso nosotros tenemos que hacer esto. Reconocer que cada persona tiene un ritmo diferente para avanzar, para aprender, tiene un estilo de aprendizaje diferente, tiene estos intereses distintos, de los cuales yo como docente debo estar en conocimiento, ¿sí? Sí mismo, nosotros en la educación en la diversidad habíamos mencionado que debemos promover el respeto, la empatía, ¿no es cierto? Y lo que queremos como docentes también es preparar a nuestros estudiantes para que puedan vivir en una sociedad global, sean plurales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ya habíamos conversado cuando yo como docente empiezo a burlarme de mi estudiante o dejo que los otros estudiantes se burlen de ellos, ¿no es cierto? Por eso dijimos, nosotros como docentes debemos promover respeto y empatía con todos mis estudiantes. En el capítulo 3, bueno, el día de ayer estuvimos viendo los agentes de inclusión, ¿no es cierto? Acuérdese que la inclusión no depende de una sola persona, no depende solo del docente. Y eso creo que de igual manera lo repetimos algunas veces para que quede claro. La inclusión no depende de un solo docente, de una sola persona. Es un esfuerzo sistémico que va a involucrar diferentes actores, ¿cierto? Acuérdense que ayer hablamos, ¿no es cierto? El docente, en su rol principal, es el que diseña experiencias de aprendizaje flexibles, el que puede detectar algunas barreras de aprendizaje en el aula y por ende le va a dar el apoyo necesario. Pero también dentro de estos agentes de inclusión tengo a la familia, ¿sí? La familia que habíamos comentado ayer que me aporta con conocimiento profundo del estudiante, porque ellos le conocen muchísimo más y también porque me colaboran en la continuidad de ese proceso de aprendizaje, porque son un apoyo en la casa, ¿no es cierto?
Por eso dijimos ayer que debe existir una relación coherente entre el aula y el hogar, ¿no es cierto? Lo que yo le enseño en el aula, el chico también tiene que irlo a aplicar en el hogar, o viceversa, ¿de acuerdo? Igual hablábamos en general que otro agente de inclusión pueden ser los líderes que están dentro de la institución educativa, ¿no es cierto? La parte administrativa, ese apoyo extra que usted tiene con el DS, con vicerrectorado, con rectorado, con grupos de apoyo, ¿no es cierto? Que están gestionando algunos recursos, que están incluso eliminando barreras físicas, que fomentan un ambiente de cultura de acogida a estos estudiantes que pueden ser víctimas de exclusión. ¿Sí? Incluso los propios estudiantes, ¿no es cierto? Los propios estudiantes, la familia, la comunidad. Acuérdense que ayer también hablamos de esas redes de apoyo, ¿no es cierto? Que buscan fomentar la pertenencia, que buscan mejorar el aprendizaje entre pares, entre sus propios compañeros. ¿Sí? Y no podemos dejar de lado también dentro de estos agentes de inclusión al Estado y las políticas, ¿no es cierto? Que son quienes van garantizando el marco legal, quienes financian la formación, los recursos para las instituciones educativas y para que este sistema educativo también funcione de la manera adecuada. Entonces, recuerden, ¿no es cierto? La educación inclusiva es el camino, la diversidad va a ser el contexto enriquecedor y los agentes de inclusión son el motor humano que hace que este derecho a la educación sea una realidad para todos, ¿no es cierto? Queremos que todos tengan las mismas oportunidades. Ahora sí, podemos ingresar a la unidad número 4. Le decía que vamos a revisar el centro escolar como núcleo integrado. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta unidad. Vamos a los objetivos. Aquí tengo mis objetivos, ¿no es cierto? Lo que vamos a revisar son algunos retos de la escuela inclusiva, identificar algunas características del profesorado, programas volcados a la integración en el aula y analizar también las características del equipo directivo en el centro inclusivo. Esos son los objetivos que usted va a tener aquí dentro de esta unidad número 4. ¿Sí? Por favor, recuerde que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, usted me puede nomás ir preguntando, ¿ya? Voy a compartir mi presentación. Un momento. Por favor, si está visualizando ya la presentación acerca del centro escolar como núcleo integrador. Sí, profe, sí lo visualizamos. Listo, muchas gracias por confirmar. Entonces, acuérdense que este capítulo habla de eso, ¿no? El centro escolar como núcleo integrador de la educación inclusiva. El centro escolar debe ser entendido como este núcleo integrador, pues se convierte en el espacio en el que se garantiza el derecho a la educación de calidad de todos mis estudiantes. Acuérdense que habíamos hablado de todos esos derechos, ¿no es cierto? Derechos humanos que ayudan a que la educación de calidad se implemente en mis estudiantes. Independientemente, ojo, que este derecho de calidad educativa es independientemente de las condiciones que tengan mis estudiantes, condiciones personales, sociales, culturales, funcionales, ¿no es cierto? Independientemente de cualquier condición, ellos deben acceder a una educación de calidad. ¿Sí? Y la educación inclusiva parte eh, o inicia, más bien dicho, desde este reconocimiento a la diversidad como una característica, por así decirlo, inherente a cualquier grupo humano.
por ende va a situar al centro educativo, ¿no es cierto?, o a este centro escolar como el principal responsable en generar respuestas que aseguren la participación, que aseguren lo que es el aprendizaje, el desarrollo integral de todos mis estudiantes. Nosotros siempre hemos conversado que lo que queremos también es alcanzar el desarrollo integral con mis estudiantes, y eso es lo que tiene que cumplir el centro escolar o el centro educativo. De este modo es como la escuela se va a convertir en un entorno que no excluya, que no segregue a los estudiantes, sino más bien que los acoja, que los valore, que responda a estas diferencias individuales que tiene cada uno de mis estudiantes. Acuérdense que la segregación, eso quedó en el pasado, en el modelo tradicionalista, ¿no es cierto?, donde se les separaba a los estudiantes que tenían algún tipo de discapacidad o algún tipo de dificultad de aprendizaje y se les enviaba por ahí a un hospital, ¿no es cierto? No se tenía todavía el conocimiento necesario. Se los excluía, se los segregaba. Hablando acerca de las características de este centro escolar como núcleo integrador de la educación inclusiva, podemos decir que aquí, como dijimos antes, se garantiza el derecho a la educación, ¿cierto? Acuérdese que independientemente de esas condiciones, aquí todos los estudiantes deben tener esa educación de calidad. Y una de las principales características de este centro escolar inclusivo, ¿cierto?, es que debe ser accesible, o que debe presentar accesibilidad, tanto física como pedagógica y comunicativa. ¿Qué queremos decir con esto? Implica que existan espacios, que existan materiales, que existan recursos que estén diseñados para que todos mis estudiantes puedan utilizar sin ninguna dificultad para su aprendizaje. Por ejemplo, necesitamos en la parte física presencia de rampas, ascensores, señalización adecuada, ¿no es cierto?, que facilite ese acceso físico de algunos estudiantes que tienen dificultad con su movilidad, ¿cierto? Asimismo, para estudiantes que tengan dificultad con su aprendizaje, ¿cierto?, por algún trastorno, ellos también necesitan el uso de materiales adaptados, de recursos visuales, de tecnologías de apoyo, ¿no es cierto?, que ayuden a las distintas necesidades que tienen mis estudiantes para que ellos, según su propio ritmo y el ritmo de las actividades escolares, puedan ir avanzando. Esa es una de las características principales que tiene el centro escolar inclusivo, que es accesible, acuérdese, tanto física, pedagógica como comunicativamente. Otra característica que podríamos desarrollar o fundamental puede ser la flexibilidad organizativa y curricular. Acuérdese que todo esto debe ser flexible, ¿no es cierto? En un inicio habíamos mencionado, conversado un poquito de adaptaciones curriculares, del DUA, ¿no es cierto?, siempre con la flexibilidad necesaria. Entonces, el centro escolar inclusivo también va a adaptar su currículo, también va a adaptar las metodologías, también va a adaptar las evaluaciones para de esa manera poder atender la diversidad de mis estudiantes. ¿Y esto cómo se va a traducir? Por ejemplo, ¿no es cierto?, mediante el uso de metodologías activas, como por ejemplo el aprendizaje cooperativo, o el trabajo basado en proyectos, o la enseñanza multinivel, ¿no es cierto?, donde un mismo contenido se aborda con distintos niveles de complejidad, ¿sí? Entonces, miren, de esta manera todos mis estudiantes o todos mis alumnos pueden participar en una misma actividad, porque cada uno tiene una complejidad diferente, pero para esto es necesario que existan estos apoyos, que existan estos retos ajustados a sus propias capacidades. Asimismo, podemos destacar lo que tenemos aquí, la colaboración entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Acuérdense que ayer hablábamos de estos entes que conforman las redes de apoyo, ¿no es cierto? Necesitamos estar apoyados de la familia, de la comunidad, de los profesionales también
en necesidades educativas específicas, ¿cierto? Incluso decía trabajadores sociales, etc. Entonces, en un centro escolar inclusivo, el trabajo en equipo es importantísimo, porque ya dijimos que el docente no está solo, el docente no puede trabajar solo, el docente debe estar de la mano con, como dijimos, los orientadores, los especialistas, las familias, agentes externos, agentes internos que vimos ayer, ¿no es cierto? Porque eso es esencial para alcanzar ese desarrollo integral en mis estudiantes que presentan alguna dificultad. Ahí necesitamos muchísimo más apoyo y el docente no puede quedarse solo, ¿sí? El docente necesita solicitar ayuda para poder ayudar de la mejor manera a sus estudiantes. Pongamos asimismo un ejemplo, ¿no es cierto? La coordinación, esa comunicación que debe existir entre el docente tutor y el especialista, ¿no es cierto? No sé, el especialista terapéutico en este caso, ¿cierto? Necesitamos que los dos estén en constante comunicación, ¿no es cierto? En constante coordinación para que entre los dos, al menos, puedan diseñar estrategias conjuntas. Estas estrategias conjuntas lo que van a hacer es apoyar a un alumno que tiene alguna dificultad de aprendizaje, sin, ojo, sin separarlo de su grupo, ¿no es cierto? Porque no queremos excluir. No, siempre queremos que esté en un grupo, que esté incluido, pero lógicamente para esto nosotros necesitamos diseñar estrategias conjuntas para apoyarle a mi estudiante. Asimismo, tenemos algunos principios que ya los hemos venido conversando, ¿cierto? Pero es importante también recalcar en esta parte principios fundamentales de la educación inclusiva en el centro escolar. Recuerde que hemos estado conversando en varias ocasiones acerca del principio de equidad, ¿sí? Que reconoce que no todos los alumnos necesitan lo mismo para aprender, ¿sí? No todos los alumnos necesitan lo mismo para aprender. La equidad lo que hace es ofrecer apoyos diferenciados. Apoyos diferenciados porque yo quiero garantizar la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, un estudiante que tiene a lo mejor una discapacidad visual, ¿correcto? Él sí o sí necesita materiales en formato digital o en formato braille, mientras que otro a lo mejor puede necesitar más tiempo para realizar este trabajo escrito. ¿Cierto? Mire cómo la equidad hace lo que dijimos, que cada persona, ¿no?, necesite cosas diferentes para aprender, necesite apoyos diferenciados, ¿sí? Un estudiante a lo mejor le trabajo con formatos digitales y al otro estudiante a lo mejor tengo que darle un poco más de tiempo para que realice su trabajo. Son apoyos diferenciados que están en base al principio de equidad. Otro principio clave aquí que nos muestra es la participación activa. ¿Participación activa de quién? Pues de todo el alumnado. Acuérdense que estamos hablando del centro inclusivo, ¿sí? Más luego vamos a hacer asimismo un Canva, un pequeño mapita ahí en donde usted me va a señalar algunas características, principios del centro escolar, ¿sí? Y mire, aquí tengo el principio de participación activa de todo el alumnado. Un centro escolar inclusivo va a fomentar la implicación de los estudiantes en actividades académicas, en actividades sociales y culturales del centro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la participación, cuando incluyo en la participación activa de alumnos con necesidades educativas especiales, específicas, perdón, en excursiones, en actividades deportivas, en actos escolares, ¿no es cierto? Lógicamente con adaptaciones necesarias, tal vez que formen parte de la experiencia, que estén junto a sus compañeros, aunque no puedan participar al 100%, yo les integro. Acuérdense que lo menos que tenemos que hacer es excluirles a ellos, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer siempre es tratar de incluirlos en todas las actividades posibles. Por eso es el principio de participación activa, ¿sí?
participación y de seguro usted ha visto a lo mejor chicos que están desfilando, ¿no es cierto?, en actividades deportivas, chicos que participan en excursiones, en teatro, ¿no es cierto?, en actividades de roles, ellos pueden participar, ¿sí?, para que ellos puedan formar parte de esta experiencia junto a sus propios compañeros y no se sienten excluidos. Tengo también el principio de normalización e inclusión, que es también esencial, porque va a promover que los apoyos que se ofrezcan dentro del aula ordinaria, siempre que sea posible, ¿no es cierto?, evitar la segregación. Por ejemplo, en lugar de retirar al alumno del aula para que reciba algún tipo de apoyo, el docente de apoyo puede entrar en la clase, a lo mejor si tengo algún docente de apoyo, entra en la clase, trabaja conjuntamente con el profesor tutor, beneficiando no solo al alumno, ¿no es cierto?, sino también al grupo completo. Tengo también otros elementos claves de este núcleo integrador en el centro escolar inclusivo, ¿sí? Uno de estos puede ser el liderazgo inclusivo del equipo directivo. Ojo, verá que estoy hablando de los centros escolares. Dentro de los centros escolares están los equipos directivos también. Por eso hablamos del liderazgo inclusivo del equipo directivo. Aquí usted sabe que tenemos rector, vicerrector, ¿no es cierto?, que van a impulsar algunas políticas, van a impulsar prácticas inclusivas en el centro, ¿sí? Por ejemplo, cuando la dirección escolar, la parte directiva, promueve una visión inclusiva, está facilitando a lo mejor la formación del profesorado en cursos de capacitación para tratar las diferentes necesidades educativas específicas de los estudiantes, o cuando les apoya con adquisición de material, ¿no es cierto?, material visual, recursos, o también cuando crea estos planes o lineamientos para que exista un clima escolar positivo, ¿sí? Tiene que ver muchísimo también que exista este elemento fundamental de un liderazgo del equipo directivo y que esté direccionado a la inclusión. Por ejemplo, ¿no es cierto?, un equipo directivo comprometido va a impulsar planes de formación docente en atención a la diversidad. También va a establecer protocolos claros de actuación ante situaciones de exclusión o de acoso. Y usted se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, cuando estas personas siempre están atrás de impulsar estas políticas, estas prácticas. Ojo que también es fundamental la implicación de las familias, porque acuérdense que ayer hablábamos que estas familias, los padres, hermanos, madres, familiares, nos aportan una información valiosísima, ¿no es cierto?, sobre necesidades, sobre intereses, sobre el contexto que tiene el alumno, ¿no es cierto? Entonces, la colaboración familia-escuela favorece muchísimo una respuesta educativa coherente, una respuesta educativa eficaz. Por ejemplo, para eso usted, si es padre de familia, madre de familia o docente, para eso usted ha visto que se realizan las reuniones periódicas con las familias, ¿cierto?, para consensuar estrategias de apoyo, de seguimiento al proceso del alumnado, ¿no es cierto? Y es importantísimo que los padres de familia se acerquen, conversen con el docente para que le apoyen a su propio hijo, a su propio familiar en este proceso educativo. Finalmente, en el centro escolar inclusivo se desempeña un papel clave cuando existe educación en valores y también en convivencia. Acuérdense que siempre hemos estado hablando de que el docente, la familia, se debe promover el respeto, la empatía, lo que es la aceptación a la diversidad, ¿cierto? A lo mejor como docente voy a establecer programas de tutoría, de educación emocional o de mediación escolar, ¿no es cierto?, donde puedan enseñar algún tipo de habilidad social, actitudes inclusivas, ¿cierto?, actividades de sensibilización sobre la diversidad funcional, que pueden ayudar a algunos alumnos
a que comprendan las dificultades que tiene otro compañero, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto, es, es, es muy popular que ahora para hacer estas actividades de sensibilización, o una vez a mí me hicieron, ¿no es cierto? Me vendaron los ojos, ¿no es cierto? Me vendaron los ojos y me dijeron, o sea, ahora empieza a caminar dentro del aula, ¿cierto? Esas actividades de sensibilización, ¿no es cierto?, sobre la diversidad funcional pueden ayudarle a uno, a sus estudiantes o hasta los docentes a comprender un poquito más las dificultades que están enfrentando sus compañeros que no pueden ver, ¿cierto? Pueden a lo mejor ayudarme también a desarrollar actitudes solidarias, de apoyo mutuo, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas también se pueden trabajar dentro, dentro del aula. Por favor, cuénteme si tenemos alguna duda hasta aquí. Que vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pausa. Cuénteme si hay alguna duda, qué es lo que opina de lo que acabamos de ver, de estos centros educativos, centros escolares inclusivos. Mientras tanto, yo le voy a pasar una pequeña actividad para que no se me aburra. ¿De acuerdo? Voy a pasar al WhatsApp y también le voy a pasar al chat de este grupo. Ya le explico lo que vamos a hacer. Para que no se nos olvide lo que vimos el día de ayer. Ahorita le comparto la pantalla. Pues yo le acabo de compartir el Canva. Ya sabe usted cómo funciona. A mí me gusta mucho el Canva porque usted puede escribir, ¿no es cierto? Y ahí usted tiene el Canva. Lo que quiero que usted haga es que coloque algunas características de lo que hablamos ayer, ¿no es cierto? Características de la familia, cómo puede la familia apoyar que exista un entorno inclusivo, qué es lo que hace la familia, qué es lo que hace la escuela. Aquí era el docente, perdón, aquí cámbiale ya. Aquí es el docente. Aquí es el docente. Y el centro educativo, lo que acabamos de ver ahorita, ¿no es cierto? El centro educativo. Acuérdese que la segunda es el docente. Si cámbienle la segunda, por favor, que le he repetido. Aquí le voy a seguir cambiando. Usted va a poner características o principios o ejemplos de los que se maneja, ¿no es cierto?, esta actividad. Se trata de reconocer las características de un centro educativo inclusivo, de un docente, ¿no es cierto?, inclusivo, de cuál es el rol de la familia para apoyar cuando nuestros estudiantes tienen algún tipo de problema de exclusión, ¿ya? ¿Listo? Eso le voy a pedir, por favor, que usted me coloque. Acuérdese, cambiarle el segundo es a docente. Muy bien. Segundo es 2. Eso vamos a tomarnos un tiempito, yo creo que no mucho tiempo, ¿no es cierto? Creería yo que unos 15 minutitos, es 18:40. Regresamos 18:55 para ver qué características usted ha recordado, ¿sí? Quería hacerlo esto el día de ayer, pero nos hacía falta el tema de ver algunas características del centro educativo que hemos visto el día de hoy. ¿Listo? Por favor, realicemos esta actividad y volvemos en 15 minutitos.
Listo. A ver, vamos a revisar lo, lo que han podido avanzar, ¿ya? Sí, se ha borrado la página 1. Página 2 tengo de... Bueno, veamos si hay voluntarios. Si hay voluntarios, alguien que nos quiera compartir lo que pudo recordar o le pudo a lo mejor investigar en cuanto a estas características del ámbito inclusivo. Estoy viendo si tienen levantado las manos. Alguien tal vez que quiera compartirnos. El mío, profe. Ya, listo. Ahora voy. Es este, ¿no es cierto? El 2. El 2, aquí está. Espera. Ok. Ahí sí se Ya, sobre el visualiza, ¿no centro, es cierto? Mejor. Eso. sí, sobre el centro educativo le puse que no puede ser en sí un edificio donde simplemente se va a cumplir unos horarios, sino que tiene que ser como el hogar, digamos. Un lugar que se respire respeto, donde todos tengan una sana convivencia, desde el director y el portero, por ejemplo. Si ellos no se saludan o no se escuchan, el alumno lo nota y es un clima donde todo esto crece. En la escuela le puse que es donde ocurre la magia, digamos así, que no puede ser una fábrica donde queremos que todos sean iguales, sino que tiene que ser un espacio de flexibilidad. Y la familia que le puse como lo principal, que es el equipo, es la pieza clave, donde los papás no van a ser simplemente como clientes que vienen a quejarse ni solo visitas, sino que más bien deben actuar como socios, ya que ellos van a ser el soporte del estudiante. Muy bien, excelente. Me gusta muchísimo este punto de vista que tiene Jonathan en cuanto al centro educativo inclusivo, ¿no es cierto? Nos dice que no tiene que ser, dice, un lugar frío, sino debe convertirse más bien en el corazón, ¿no es cierto?, de la comunidad. No sé si a ustedes les ha pasado o ustedes han visto que cuando los chicos se sienten bien en su colegio, en su escuela, los chicos entran con alegría, ¿no es cierto?, en las mañanas o en las tardes y entran saludando a todo el mundo, ¿cierto? Se hacen amigos hasta del señor guardia, si hay guardia, o del señor conserje, ¿no es cierto? Y le conocen o le tratan cariñosamente, ¿no es cierto? Y de igual forma a sus profesores, a los rectores, ¿no es cierto? Esto me llamó la atención y yo creo que a eso quería hacer referencia Jonathan también, ¿no es cierto? Donde exista, por así decirlo, esta familiaridad con todos los integrantes que están ahí dentro del centro educativo para con mi estudiante. Igual, de igual manera, cuando asisten los padres de familia o algún representante a la institución educativa. Y eso se siente, ¿no es cierto? Eso se siente en la institución educativa. Imagínese usted que todos los días le reciban con una cara de molestia, una cara de enojo, ¿no es cierto? Ahí nadie va a querer regresar. A diferencia de que si existe una cara amigable, sonrisas, ¿no es cierto? No es ese lugar frío que nos dice Jonathan. Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Me llamó mucho la atención, me hizo recordar esa partecita. ¿Alguien más que nos quiera ayudar mencionando lo que pudo encontrar o lo que escribió? Tengo aquí de Santiago, de Carlos, de Miriam, José, Luis, Fernanda también, aquí no, Lorena, muy bien. Sí, les reconozco porque son los que siempre participan, ¿no es cierto? Cristian también. Evelyn, alguien que nos ayude, Giovanni, tal vez. Sí, hemos trabajado bastantes. Alguien más que nos ayude, o yo escojo. Yo escojo. Ok, vamos a ver, déjeme ver Yo, quién me sale. ¿Ya? ¿Ok? ¿Quién es? Perdón, no puedo ver. yo, José.
¿Cómo se encuentra, José. profesor? Muy bien, José, muchas gracias. Está en la diapositiva 6, aquí está. Ok. Bueno, con respecto a lo que es la educación inclusiva, las características que debe tener todo centro educativo es en su infraestructura que sea accesible, que tenga rampas, ascensores, que que no le vaya a impedir a nadie poder movilizarse o ingresar en la institución. De igual forma, un respeto por la diversidad y con respecto a su parte académica, que el currículum sea flexible, ¿no? En el sentido que se puede ir adaptando también a los distintos estudiantes. Por otro lado, justamente el docente tiene que tener esa capacidad, esa flexibilidad pedagógica, ser empático y sensible, que es el valor primordial en esto que es la educación inclusiva, y saber realizar trabajo en equipo. Y con respecto a la familia, en esto tiene que ser más proactiva, ¿no? Siempre tener una participación activa entre la escuela, la familia y el docente, para siempre ir viendo las necesidades de los estudiantes, ser un apoyo tanto en lo emocional y académico, ya que no vamos a, como decir, de nada sirve si solo la escuela le está apoyando emocionalmente y en la casa al estudiante le desvaloriza, ¿no? Y también el trabajo en conjunto. Entonces, esas yo creo que son lo primordial en la educación inclusiva, en los centros inclusivos. Muchas gracias, José. Excelente. Gracias, gracias por su aporte. Acuérdense que nosotros hablábamos de la importancia que debe existir, ¿no es cierto? Esa relación coherente de lo que enseñamos en el aula y de lo que tienen que reforzar en el hogar o en la casa, ¿no es cierto? Lo que nos menciona ahorita José. De nada sirve que el docente trabaje lo más que puede en el aula si en la casa no existe un apoyo por parte de la familia, ¿sí? Muy bien, y sí, algo también importante que escuché por ahí es que exista también esta parte de liderazgo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Este liderazgo colaborativo que debe existir entre docentes, especialistas, familias. No queremos que el docente trabaje solo. Acuérdese que el docente no puede trabajar solo cuando tiene este tema de inclusión educativa o de diversidad. No puede trabajar solo. Necesario que se haga afín a esa red de apoyo que nosotros habíamos revisado, en donde se encuentran un sinnúmero de actores que pueden apoyarle tanto al docente como al estudiante. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Déjeme ver alguno que me llamó la atención o alguien más tal vez que nos quiera compartir lo que pudo trabajar. Ok, Nelly me buenas está noches. saludando, que yo estoy entrando al turno y lo hice. No pude llenar el Canva, pero lo consulté y lo hice aquí a mano. ¿Lo puedo Ah, buenísimo. De indicar, por acuerdo, favor? Estoy de entrando al acuerdo, turno. Nelly. Ya, No se preocupe, Nelly. ya. Lo que consulté y pues me puse a pensar, o sea, todo esto es muy importante, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al centro, a lo educativo, pues esta infraestructura debe ser una infraestructura adecuada. Pienso que debe ser con un ambiente agradable, con todos los equipos y recursos necesarios para brindar una enseñanza, pues de acuerdo a los estudiantes, como bien lo decía, que siempre esta educación inclusiva es adecuarse de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, sin poner en excluir a los estudiantes por tal o cual discapacidad, sino más bien adecuar esta infraestructura con los recursos de acuerdo a las necesidades de cada estudiante para lograr brindar una enseñanza, un aprendizaje de calidad. En cuanto al docente, pues características puede ser es un agente de cambio con vocación, debe ser empático, flexible, con un compromiso ético, enfocado en aprendizaje dirigido para todos los estudiantes. En cuanto a la familia, este es un pilar fundamental, eh, porque, o sea, debe ir de la mano conjuntamente, no debe ir separado. Aquí cabe recalcar que el trabajo es importante, el trabajo en equipo, ¿no? Tanto de la parte educativa de la institución como de la familia, porque si no, no hay un apoyo, por más los recursos, lo que le brinde el docente, pues si no hay apoyo del
en casa para que le siga con el aprendizaje, pues mal podría salir adelante el estudiante. Creo que todos estos son pilares fundamentales para un buen aprendizaje en esto referente a la educación inclusiva. Eso es lo que yo puedo aportar, doctor. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Excelente. Muchas gracias por su comentario. Queda clarísimo, ¿no es cierto? Creo que tantas veces que repetimos nos ayuda a que quede más claro aún lo que queremos. Queremos que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, ¿no es cierto? Queremos que se garantice ese derecho a la educación que tienen los estudiantes. Acuérdese que hablar de inclusión, de educación inclusiva, no solo es hablar de discapacidades, ¿no es cierto? Es hablar de un sinnúmero de temas como culturas, como etnias, ¿no es cierto? Como migración, ¿no es cierto? Que muchos estudiantes han sido excluidos por ese tema también. Y también tiene que ver muchísimo con el respeto, con la empatía, con la sensibilidad, ¿no es cierto? Con reconocer que existen esas barreras y yo como docente quiero quitar esas barreras, quiero darle todos los elementos, todos los recursos necesarios para que ese estudiante pueda desarrollarse de manera integral, ¿sí? No quiero segregarlo, no quiero segregarlo. Si mismo quiero entender o quiero ser un docente observador, ¿sí? Porque yo tengo que identificar los ritmos, los estilos de aprendizaje de cada estudiante y personalizar el apoyo que le voy a dar. Pero para esto yo no estoy solo como docente, ¿no es cierto? Yo tengo que trabajar esa red de apoyo que vimos el día de ayer, tengo que colaborar activamente con psicólogos, con terapeutas, con otros docentes que tengan más experiencia, ¿no es cierto? Para unificar algunos criterios de intervención, porque hay otras personas que pueden tener más experiencia o que tuvieron ya experiencia con algún caso que a mí me puede ayudar y yo no lo voy a enfrentar solo, sino con el apoyo de estas personas con mayor experiencia o especialistas. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por sus aportes y por su apoyo también al trabajar en estos pequeños mapas conceptuales. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguien más tal vez que nos quiera compartir algo? Si no, seguimos con el tema Sí, que Doc, tenemos. yo, Ok, dígame quién es y que no le Giovanni, alcanzo. Giovanni, ¿dónde está Giovanni? el 13. El número 13 está al final, Giovanni. Ya le coloco ahí Eso, aquí está Giovanni Miranda. Muy bien, Giovanni. Sí, yo, Doc, puse que en el centro educativo es donde que se debe valorar la diversidad, mejorar el aprendizaje y la convivencia, ya que, como usted dijo en la clase, no hay que tener el material suficiente para los distintos, diferentes tipos de estudiantes que tengamos, como por ejemplo en en nuestros hospitales. Se incluyó casi la mayoría de de los consultorios o algunos anuncios que se incluyen en los hospitales ya vienen en idioma quichua. Entonces, creo que deberíamos hacer lo mismo para los centros educativos, ¿no? Para que tengan una mejor noción de lo que, a dónde se dirigen, a qué aula van. Entonces, sería como una idea para eso. También, como nos dice usted, ¿no? Los textos que proporciona el centro educativo, que sería, si es que tenemos discapacidad visual, en braille, o saber aprender a comunicarnos con señas, que sería importante para los que debería brindar el centro educativo hacia el estudiante. También en la parte docente puse que el docente, eh, el acceso al conocimiento mediante la flexibilidad de sus métodos, que como usted igual nos ha dicho, que no podemos enseñar de la misma forma. Si tenemos un estudiante tal vez con otras creencias o en este caso que tenga, que venga de otro país, que tenga otro idioma, ¿no? Que aprenda, entonces que tal vez deberíamos ser un poco más, tomarnos más tiempo con esos estudiantes, ¿ya? Y en la familia creo que es el primer agente de socialización, eh, ya que va a transmitir valores de respeto, empatía, tanto hacia el docente como al estudiante, ya que la familia es la que le conoce más al estudiante, ¿no? Y sabe tal vez sus valores, sus debilidades y fortalezas, y que debe entender esto
en el ámbito educativo. Eso, doc. Muy bien, Giovanni, le agradezco mucho. Excelente trabajo. Queda clarísimo, ¿no es cierto?, que la familia, como nos dice Giovanni, es el primer agente de socialización, ¿cierto? De socialización. Mire, para transmisión de valores, respeto, empatía, ¿no es cierto? Y usted se ha de haber escuchado, ¿no es cierto?, que la primera escuela que tiene un estudiante es la familia. Primera escuela es la familia. Es donde todo aprende, ¿no es cierto? Ese es el primer agente de socialización. Pero también es importante algo que me llamó la atención que decía Giovanni, ¿no es cierto? O algo que se me vino a la mente más bien. Es importante que la familia se integre en el proceso educativo, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado, si usted fue padre de familia o recuerda cuando era pequeño, cuando le llaman a dar los reportes bimestrales o trimestrales de su hijo o de algún estudiante, ¿no es cierto? Hacen una reunión, padre de familia le llama, le dan las notas, le dice, bueno, el profesor de matemáticas está en tal aula para que si quieren vaya a hablar, profesor de lengua está por acá, ¿no es cierto? Y ahí es cuando la familia a lo mejor se vuelve un ente pasivo o el representante de este estudiante. Porque el representante solo ve las notas, ¿no es cierto? Y dice, ah, sí tiene buenas notas, ok, listo, ya con eso es suficiente. Y no se preocupa, a lo mejor, o no se quiere involucrar en la toma de decisiones de lo que él está pasando, a lo mejor a su representado, o si existe algún plan de apoyo para el estudiante. Ojo que las notas no son el reflejo de lo que él está aprendiendo, o de a lo mejor su situación emocional, o la situación que él esté atravesando, ¿sí? Así como la familia tiene información de primera mano de lo que sucede con el estudiante en el seno del hogar, el docente también tiene información de primera mano de lo que está sucediendo en la parte académica, ¿no es cierto? En cómo está yéndole en la parte académica. Incluso el docente puede ver algunos comportamientos que tiene, algunas actitudes que tiene, que a lo mejor no se refleja en la casa, ¿no es cierto? Pero si el padre de familia, representante, conversa con el docente, con el tutor, a lo mejor puede tener una participación más activa, puede apoyarle mejor a su representado, a su estudiante, ¿no es cierto? Incluso puede mermar algunas actitudes que pueden ir saliendo ya en la escuela y que no se evidencian todavía en la casa, pero que a futuro, créanme que se van a reflejar. ¿Listo? ¿Alguien más tal vez? ¿Alguien más? Sí, ¿alguien más me confirma? Si no, avanzamos. Ok, creo que no. Voy a dejarle compartir esta partecita. Ah, no, Giovanni, Nelly, ellos ya participaron. Voy a bajarles la mano nada más. Muchas gracias a todos por participar y también por llenar ese mapa conceptual que yo lo tengo ahí, ¿no es cierto? Yo siempre le tengo en cuenta cómo vamos avanzando también. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, si ya se está compartiendo? Voy a salir, voy a compartir. Creo que no se está cargando bien. Un segundo. Un segundo, no se vaya. Voy a tener que cambiar de computador, me está fallando mucho. Ya. ¿Me confirma si ya puede ver mi pantalla? Por favor. Sí, profe. Ya, listo, gracias. Entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca del equipo directivo en el centro inclusivo, ¿no es cierto? Este equipo debe desempeñar un papel clave, ¿verdad?, en la construcción, consolidación del centro educativo, porque como dijimos antes, es el órgano responsable de orientar,
organizar, dinamizar la vida escolar desde la perspectiva de equidad que tanto estamos hablando, asimismo desde una perspectiva de atención a la diversidad. Acuérdense que hablamos de algunas características, ¿no es cierto? Donde ellos deben ser líderes, ¿no es cierto? Que no solo se van a limitar a la gestión administrativa, ¿sí? Sino que también van a estar implicados en la creación de una cultura escolar, ¿ya? Que tenga en cuenta la diversidad, que tenga en cuenta la participación de toda la comunidad educativa y por ende el compromiso con el derecho de todos los alumnos a aprender, a desarrollarse en igualdad de oportunidades, que es lo que tanto nosotros hemos estado mencionando, ¿no es cierto? Dentro de estas características de este equipo directivo, bueno, está liderazgo pedagógico, ¿no? Normalmente quien se carga de esta parte es vicerrectorado, ¿no es cierto? Por eso es vicerrectorado académico, ¿ya? Liderazgo pedagógico, el cual debe estar centrado ¿en qué? En la mejora de procesos de enseñanza y aprendizaje. Vicerrectorado, pues vicerrectorado académico, ¿no es cierto? Porque ellos son los encargados de primera mano en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que estos procesos vayan mejorando. Por ende, tienen que ser los líderes que vayan impulsando prácticas educativas, ¿no es cierto? Que tengan en cuenta la atención del alumnado, que promuevan innovación metodológica, ¿no? Por ejemplo, dentro de este equipo directivo que estamos hablando, se debe fomentar el uso del aprendizaje cooperativo, de enseñanza multinivel, del diseño DUA, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho, ellos deben estar de la mano siempre de las capacitaciones dentro de lo que es necesidades educativas específicas, ¿sí? Para que se implemente en el aula. Otra característica debe ser el compromiso ético con la inclusión y la equidad. Siempre, verá, vamos a hablar de equidad nosotros. Asimismo, este equipo directivo inclusivo va a creer firmemente en que todos sus alumnos pueden aprender y deben ser atendidos dentro del mismo sistema educativo ordinario. Acuérdense que inclusión es eso. Yo no voy a separar a mis estudiantes, ¿no es cierto?, del grupo y les voy a segregar. No, no. Lo que queremos es incluir, que ellos aprendan en su propio grupo. Sí con algún tipo de adaptación, sí con algún tipo de apoyo, pero lo que busco es que ellos aprendan, que sean atendidos dentro de este sistema educativo ordinario. Sí entendemos que van a haber casos excepcionales donde no se pueda atender y se tome una mejor decisión para enviar a los estudiantes a una educación especializada, pero no son en todos los casos, ¿de acuerdo? Pero este equipo directivo inclusivo va a creer firmemente en eso, en que todos los estudiantes van a ser atendidos dentro del sistema educativo ordinario. Y eso se va a reflejar en las decisiones organizativas que van a tomar, ¿cierto? Priorizar apoyos en el aula, garantizar que los estudiantes con necesidades educativas específicas participen dentro del aula, capacitar o buscar formas en que se capacitan los docentes, buscar formas en implementar nuevas metodologías, estrategias. Ellos siempre van a estar pendientes de este proceso académico, de la parte académica, y que se cumpla con el derecho de educación de calidad inclusiva también. Dentro de este equipo, ellos tienen que organizar tareas, recursos, y siempre van a buscar, ojo, que los especialistas estén colaborando con los docentes tutores en las aulas, ¿sí? La parte académica, vicerrectorado académico, tiene que estar en eso. Usted se va a dar cuenta si es que trabaja en una institución educativa. Esos están atrás, ¿no es cierto? O con quien la acusan es con el vicerrector ahí, cuando usted no está cumpliendo la parte académica. Este equipo directivo también debe caracterizar porque debe tener una alta capacidad de coordinación, una alta capacidad también de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque la inclusión requiere una actuación conjunta, ya hemos visto, ¿no es cierto? Una actuación coherente. No se puede trabajar solo en inclusión educativa, ¿ya? Por ende, el equipo directivo va a promover espacios de coordinación entre docentes, orientadores,
psicólogos, profesionales de apoyo, trabajador social, etcétera, ¿no es cierto? Va a crear esta red, para que entre todos puedan analizar los casos que se presentan en la institución educativa. Y asimismo, entre todos puedan compartir estrategias, entre todos puedan evaluar el progreso del alumnado y tener una visión global, si esas estrategias me están funcionando, si tengo que hacer cambios o no. Acuérdense que el docente no trabaja solo. También tengo algunos principios que van a guiar la actuación del equipo directivo. Ahorita estamos hablando dentro de los centros educativos del equipo directivo, ¿no es cierto? Hablemos nuevamente de este principio de equidad, ¿sí? Espero que tanto que le he repetido se quede, porque equidad hay algunas preguntas en la prueba final, ¿ya? Principio de equidad va a ser uno de los pilares de la actuación que va a tener mi equipo directivo, porque acuérdense que esto implica asignar recursos, asignar apoyos en función de las necesidades que tiene cada uno de mis estudiantes. ¿Okay? Esto va a suponer entender a lo mejor que la igualdad no significa tratar a todos de la misma manera. ¿Sí? Recuerden. Tenga en cuenta, repito esto. Esto puede suponer que nosotros entendamos que la igualdad no significa tratar a todos de la misma manera, sino igualdad significaría ofrecer a cada alumno lo que necesita para aprender, porque acuérdense que no todos aprenden de la misma manera. Entonces, si yo quiero darles igualdad de oportunidades a mis estudiantes, lo que yo hago es ofrecer a cada alumno lo que necesita para aprender, ¿sí? Que dijimos, yo tal vez necesito darle más de videos, imágenes, trabajar de manera visual a un estudiante, que eso es lo que necesita, pero no todos necesitan lo mismo. Asimismo, voy a tener que trabajar con otro estudiante, a lo mejor de manera práctica, ¿no es cierto? Que él trabaje algunos proyectos o de manera auditiva con otros estudiantes, ¿sí? En el ámbito del equipo directivo, ellos deben estar encargados de destinar recursos, de destinar materiales en el aula con mayor diversidad, de ver que se tenga esos materiales, ¿no es cierto? Para que el docente pueda hacer uso de ellos, para mis estudiantes que a lo mejor tengan, como dijimos antes, que aprender a diferentes ritmos, ¿sí? Otro principio fundamental va a ser, asimismo, el principio de participación y corresponsabilidad, ¿cierto? Que va a promover la implicación activa de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones, ¿sí? Miren, nuevamente aquí nos dice, ¿no es cierto? Docente no trabaja solo. Toma de decisiones se hace con toda la comunidad educativa, en esa red que tenemos. Asimismo, el equipo directivo inclusivo favorece a que mis docentes, a que mis familias, a que mis alumnos, ¿no es cierto?, ellos puedan ser incluidos, ellos puedan tener igualdad de oportunidades. Pero acuérdense que esto es corresponsabilidad, ¿sí? De aquí que se empiecen a crear comisiones de convivencia, ¿no es cierto?, comisiones de atención a la diversidad. Otro de los principios es el de prevención y atención temprana, ¿cierto? Que también guía la labor del equipo directivo. ¿Cómo? Porque se pueden detectar de forma inicial o de convivencia, ¿no es cierto? Y con esto, si yo detecto a tiempo, yo puedo, como líder en el ámbito educativo, en la parte de vicerrectorado, yo puedo atender, ¿no es cierto?, estos temas antes de que se agraven. El equipo directivo debe impulsar estos protocolos de detección temprana, ¿sí? Lógicamente, en coordinación con el Departamento de Orientación, se van a identificar las necesidades y se van a poner en marcha estos protocolos de acuerdo a lo que mis estudiantes vayan necesitando, ¿sí? Hacemos un poquito más.
¿Cuáles van a ser las funciones específicas? ¿Sí? O las funciones más relevantes, podríamos decir, que se va a encontrar la planificación y organización de una respuesta educativa inclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto va a implicar que existan elaboración, exista coordinación de documentos institucionales, ¿no es cierto? Como a lo mejor plan de atención a la diversidad, el plan de convivencia, que permita que se aseguren los principios de educación inclusiva, ¿cierto? Por ejemplo, el equipo directivo tiene la obligación de establecer un proyecto educativo con la prioridad de dar apoyos a los estudiantes que tienen necesidades educativas específicas dentro del aula ordinaria, ¿sí? Esa es una de las funciones específicas. Este equipo directivo debe establecer un plan educativo como prioridad para dar apoyo a estos estudiantes. Otra función puede ser la gestión eficiente de recursos humanos y materiales, ¿sí? Se debe organizar, como dijimos, horarios, agrupamientos, apoyos de manera flexible para que se pueda responder a la diversidad de mis estudiantes, ¿sí? Asimismo, dentro de estas funciones podemos destacar en el que se pueda impulsar la formación permanente del profesorado, tan necesaria que es en el ámbito de educación inclusiva, ¿sí? Tienen que sí o sí organizar cursos, seminarios, grupos de trabajo sobre la atención a la diversidad, convivencia, metodologías inclusivas, ¿cierto? Debe obligatoriamente promoverse formación en el DUE, en estrategias, ¿no es cierto?, de gestión en el aula inclusiva. Todo esto para que se mejore la práctica docente. Si ve cómo estos líderes lo que buscan es mejorar la práctica docente para que el docente con buenas prácticas pueda ayudar y pueda dar los apoyos necesarios a los estudiantes, ¿sí? Tenemos aquí también unos pequeños ejemplos. Vamos analizando un poquito, ¿ya? Un ejemplo claro que tenemos de actuación inclusiva del equipo directivo va a ser la reorganización de apoyos educativos para que se realicen dentro del aula ordinaria. Acuérdense que siempre trabajamos dentro del aula, ¿no es cierto? No quiero segregar. En lugar de retirar al alumno que tiene algún tipo de dificultad, lo que se quiere hacer o lo que se debe hacer es promover la presencia a lo mejor de otro docente de apoyo, ¿no es cierto? Que beneficie al grupo, que mejore algún tipo de atención individualizada. Otro ejemplo también puede ser la promoción de un clima escolar positivo, un clima seguro, ¿cierto? A lo mejor a través de la implementación de programas de mediación escolar, de educación emocional, de prevención del acoso, ¿sí? Entonces, este equipo directivo inclusivo va a liderar estas iniciativas y asimismo va a garantizar que formen parte de la vida cotidiana del centro educativo, ¿sí? Seguro si usted trabaja en un centro educativo me va a entender que siempre están detrás de hacer estos programas de educación, de prevención. Asimismo, este equipo directivo inclusivo también puede actuar como un motor de cambio, de mejora continua, ¿cierto? Lógicamente tiene que evaluar de manera periódica las prácticas que se están desarrollando del centro y de ser necesarias debe irlas ajustando a las necesidades emergentes de mis estudiantes y asimismo de la comunidad. Por ejemplo, si después de analizar algunos resultados académicos, ven que el clima de convivencia no está siendo lo que se esperaba, ¿no es cierto? Entonces, el equipo directivo va a promover nuevas medidas, a lo mejor organizativas, pedagógicas, que vayan reforzando el tema de la inclusión, porque eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Que un programa, que un proyecto funcione de la mejor manera. Si no lo está haciendo, hay que tomar medidas, hay que ajustarlo. Ahora vamos a ver también este tema de escuelas inclusivas y escuelas eficaces. Mira, tendrá en consideración, ¿cierto? Una escuela inclusiva y una escuela eficaz van a compartir un objetivo en común. ¿Cuál es ese objetivo común?
Lo que se quiere es que se garantice una educación de calidad para todos mis estudiantes, ¿sí? Tanto la educación inclusiva como la escuela eficaz. Eso es lo que quiero. Pero, mientras que la escuela inclusiva a lo mejor pone más énfasis en la atención a la diversidad, en la atención a la equidad, a la participación, la escuela eficaz va a centrarse o va a tener un poquito más de por así decirlo, propósito en lograr buenos resultados educativos para todos sus estudiantes, ¿sí? Entonces, la escuela eficaz se va a centrar en lograr buenos resultados educativos para todos sus estudiantes y especialmente para aquellos que tienen alguna situación de desventaja. Pero ojo, que lejos de ser modelos opuestos, ambos enfoques van a ser complementarios. ¿Por qué? Porque la escuela no puede considerarse eficaz si excluye a mis estudiantes o si no responde adecuadamente a las necesidades que tiene cada uno de mis estudiantes, ¿sí? Tenga en cuenta eso a veces, ¿no? Escuelas inclusivas y escuelas eficaces. Dentro de las características de las escuelas inclusivas que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Una de las características esenciales va a ser que exista compromiso con la equidad, con la justicia social, porque en estas escuelas se reconoce la diversidad de capacidades que tienen, los ritmos de aprendizaje que tienen mis estudiantes, los contextos socioculturales, las necesidades educativas, y se asume la responsabilidad de adaptar, acuérdese, adaptar el sistema educativo a esta diversidad que se me está presentando, ¿sí? Siempre tenga en cuenta que el sistema educativo es el que se adapta a la diversidad. Por ejemplo, si tengo una escuela inclusiva que ajusta sus metodologías, que ajusta sus evaluaciones, para que todos mis alumnos me puedan demostrar lo que saben, ¿cierto? Y por ende yo voy a ofrecer diferentes formas de acceso al aprendizaje, diferente expresión en cuanto a los conocimientos que los estudiantes puedan reflejar, ¿sí? Compromiso de equidad y justicia social. Otra característica de estas escuelas inclusivas, participación activa de todo el alumnado en la vida escolar. Escuelas inclusivas siempre van a promover la presencia, la participación y el progreso de todos mis estudiantes dentro de un aula ordinaria y en las actividades que están dentro también del centro, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro es la inclusión de alumnos con necesidades educativas específicas en proyectos cooperativos, que habíamos hablado, salidas escolares, actividades culturales, ¿sí? Actividades deportivas, lógicamente realizando las adaptaciones necesarias para que el estudiante pueda participar junto a sus compañeros, ¿sí? No quiero segregar para nada. Quiero que mi estudiante que tenga dificultad o alguna dificultad, él pueda participar de manera activa con sus compañeros. ¿Sí? Resaltar también que dentro de estas escuelas inclusivas siempre debe haber una característica basada en los valores del respeto, la colaboración, la aceptación a la diversidad, porque esta cultura se refleja en la relación que existe entre los alumnos, en la relación que hay entre los docentes, alumnos y estudiantes, familia, directivos, ¿sí? Y ahí se va a ver, ahí se va a reflejar si esa escuela es inclusiva y valora o maneja estos valores de respeto, estos valores de colaboración, ¿sí? Donde también se establecieron normas de convivencia, ¿sí? Donde también se implementaron programas de educación emocional, de educación en cuanto a la convivencia, que van a contribuir a que exista este clima escolar positivo, seguro, donde todos los estudiantes tengan todos las mismas oportunidades para participar, para sentirse valorados, ¿sí? Tenemos el siguiente punto que es características de las escuelas eficaces. Acordarse, ¿no es cierto?, de las inclusivas y ahora vamos a ver de las características de las escuelas eficaces, ¿sí? Estas escuelas se distinguen porque tienen una orientación clara
hacia lo que es la mejora de los aprendizajes y por ende de los resultados educativos. ¿Sí? Estas escuelas establecen metas compartidas, ¿no es cierto? Van a realizar un seguimiento continuo del progreso de los estudiantes, van a utilizar evaluaciones como una herramienta para mejorar la enseñanza, ¿cierto? Ellos van a hacer un análisis periódico de los resultados académicos y mediante eso pueden detectar dificultades y van a tomar acciones, van a ajustar estrategias pedagógicas de manera oportuna, ¿sí? Porque ellos, su objetivo claro es mejorar los aprendizajes para tener buenos resultados educativos. Asimismo, va a existir dentro de esta escuela eficaz una característica que es de liderazgo pedagógico, ¿no es cierto? Este liderazgo pedagógico que va a ir de la mano de equipos directivos que van a impulsar la mejora continua, van a crear condiciones favorables de aprendizaje, ¿ya? En una escuela eficaz, el equipo directivo siempre va a apoyar a sus docentes, va a fomentar la formación, va a promover prácticas docentes de calidad, va a organizar espacios de reflexión pedagógica, va a hacer que sus docentes compartan experiencias, analicen estrategias y busquen la manera de mejorarlas. Siempre en estas escuelas eficaces se van a presentar expectativas altas hacia todos sus estudiantes, ¿sí? Hacia todos sus estudiantes, independientemente del origen, situación personal que existe en ese momento, ¿sí? Se tienen altas expectativas en todos sus estudiantes, porque este enfoque va a partir de la convicción de que todos los estudiantes pueden aprender, ojo, si se les ofrecen las oportunidades y los apoyos adecuados. Si ve cómo se enlaza con la educación inclusiva, si una escuela es eficaz, le ofrece las oportunidades y los apoyos adecuados. Ojo, una escuela eficaz evita etiquetas que limiten el potencial de su alumnado y más bien apuesta por metodologías que le desafían al estudiante, que le mantienen motivado. ¿Se acuerdan que ya vimos un tema de cómo mantener motivado al estudiante? Entonces aquí, con altas expectativas, con buenas metodologías, con estrategias, con docentes, con directivos, se busca también que los estudiantes estén motivados. Si un estudiante está motivado, va a tener un excelente desarrollo. Vamos con algunos principios. Ya mismo terminamos, tranquilo, ya mismo terminamos. Algunos principios compartidos, escuelas inclusivas y escuelas eficaces, ¿cierto? Uno de los principios que comparten ambas escuelas va a ser el principio de equidad, ¿sí? Tanto estamos hablando. Y que es entendido como la provisión de estos apoyos diferenciados para garantizar igualdad de oportunidades, ¿cierto? Entonces, en la escuela inclusiva como en la eficaz, se reconocen que para atender a la diversidad es necesario mejorar algunos resultados educativos, pero ¿cómo? Ofreciendo refuerzos educativos, ofreciendo apoyos personalizados, ¿no es cierto?, que contribuyan a reducir el fracaso escolar. Yo quiero darles las mismas oportunidades, tanto en la escuela eficaz como en la escuela inclusiva, se dan las mismas oportunidades con el fin de mejorar los resultados. Para eso necesito apoyos personalizados, refuerzos educativos, capacitación de todos mis docentes. Otro principio en común que tienen estas dos escuelas es el trabajo colaborativo de los docentes, ¿sí? En ambos enfoques, en ambas escuelas, la colaboración entre docentes va a permitir mejorar la práctica educativa. Parece que el docente no está solo. Y va a responder de manera más eficaz a las necesidades de mis estudiantes. Un ejemplo claro es cuando existe planificación conjunta de actividades, ¿no es cierto? Cuando existe la coenseñanza, el intercambio de estrategias para atender algún tipo de dificultad o atender a la diversidad dentro del aula. Otro principio en que los dos se asemejan es el uso de la evaluación como herramienta de mejora, ¿sí? También es un principio compartido, porque tanto en la escuela inclusiva como en la escuela eficaz
se utilizan las evaluaciones para identificar dificultades, ¿sí? Lógicamente, valorar el progreso del alumnado, ¿sí? Con estas evaluaciones y por ende ajusto la enseñanza, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una evaluación formativa, esta evaluación lo que nos permite es detectar necesidades tempranas, ¿cierto? Detecto yo alguna necesidad temprana que tienen mis estudiantes y ahí sí yo puedo aplicar medidas de apoyo antes de que la dificultad que tiene en ese momento se vaya a consolidar o se vaya, por así decirle, a agravarse mucho más. Entonces, para eso me sirve esa evaluación formativa, ¿cierto? Para detectar esa necesidad de manera temprana y que yo como docente pueda buscar algún otro apoyo diferente que le ayude al estudiante, ¿sí? Y no dejar que esa dificultad se agrave muchísimo más. ¿Cuál va a ser la relación entre la escuela inclusiva y la escuela eficaz? Es estrecha y complementaria la relación que debe existir, porque una escuela verdaderamente eficaz es aquella que logra que todo su alumnado aprenda y progrese. Ojo, pero sin dejar a nadie atrás. Asimismo, la inclusión se convierte en una condición impredecible de la eficacia escolar. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Un centro que mejora sus resultados académicos únicamente para una parte de los estudiantes, ¿cierto? No puede considerarse eficaz desde una perspectiva educativa integral, ¿sí? Porque eso quiere decir que no se le ha dado todos los recursos, todos los apoyos necesarios para que todos alcancen el aprendizaje esperado, ¿sí? Aquí más bien lo que se podría evidenciar es segregación, ¿no es cierto? Algunos se aprendieron, otros no aprendieron, entonces eso no es eficaz. Del mismo modo, ¿no es cierto? Mi escuela inclusiva necesita ser también eficaz porque necesita garantizar aprendizajes significativos y de calidad. No basta con que los estudiantes estén presentes, con que los estudiantes por ahí participen de vez en cuando. No, lo que yo quiero es, lo que es necesario es que ellos aprendan, que ellos desarrollen algún tipo de competencia, ¿sí? Acuérdense de lo que decíamos, ¿no es cierto? De aprender a sumar y restar, ¿sí? Si el estudiante aprendió a sumar y restar, si todos mis estudiantes aprendieron a sumar y restar, yo logré que ellos aprendan y desarrollen algún tipo de competencia. Que no hayan o que no todos sepan cómo se llaman los términos de la suma o de la resta, bueno, ya queda a un lado, ¿no es cierto? Pero yo alcancé a que ellos desarrollen una competencia, ¿sí? Por eso la escuela inclusiva y eficaz tiene que sí o sí combinar algunas metodologías activas con apoyos específicos. Porque acuérdense que los estudiantes con mayores dificultades también tienen que alcanzar los objetivos educativos, lo que decía, ¿cierto? También tienen que aprender a sumar y restar. Así se tomen un poquito más de tiempo realizando esas operaciones, también han alcanzado ese objetivo educativo. ¿Sí? Vamos a la última. Pongamos algunos ejemplos, ¿ya? Con esto vamos terminando. Ya no le canso más para que pueda ir a descansar, ¿sí? Algunos ejemplos de las escuelas inclusivas y eficaces en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de la escuela inclusiva y eficaz es aquella que implementa el aprendizaje cooperativo como una metodología habitual. Acuérdense que aprendizaje cooperativo implica que todo mi grupo en conjunto, ¿no es cierto?, esté incluido estudiantes que tienen desarrolladas sus competencias, otros que todavía no las tienen desarrollados, estudiantes que tienen alguna dificultad, ¿cierto? Cuando yo implemento este aprendizaje cooperativo en grupo, ¿cierto?, en cooperación, esta estrategia favorece a la participación de todos, a la participación de todos mis estudiantes, mejora la convivencia y contribuye a mejores resultados académicos.
especialmente cuando tengo estudiantes con dificultades. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo trabajan algunos grupos que tienen estudiantes con algún tipo de, a lo mejor, discapacidad, ¿no es cierto? En algún momento tuve la oportunidad de ver que a grupos de chicos se les incluía un estudiante que tenía algún tipo de dificultad, algún tipo de discapacidad, y ahí se evidenciaba el aprendizaje cooperativo, porque todos en conjunto le apoyaban a este estudiante que tenía algún problema para llegar al objetivo, que era una carrera, ¿no? Una carrera. Llegar a la meta, todos fueron ayudando, todos fueron aportando, ¿no es cierto?, al estudiante. Y eso hace que existan mejores resultados, ¿sí? Eso hace que todos puedan llegar a la meta, ¿sí? Cuando existe aprendizaje cooperativo, no solo se trabaja con el docente, sino también se trabaja con el apoyo de los estudiantes que, por así decirlo, se encuentran un poquito más desarrollados en alguna competencia. ¿Sí? Otro ejemplo de escuelas inclusivas y eficaces en la práctica es la aplicación de lo que habíamos conversado antes, de este diseño universal de aprendizaje, del DUO, ¿no es cierto?, que permite planificar las clases con anterioridad, teniendo en cuenta la diversidad desde un inicio, ¿no es cierto? Y que mediante este se ofrece múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de participar, múltiples formas de evaluar, ¿no es cierto? Y mediante esto se mejora tanto la inclusión como la eficacia en el proceso educativo. Para ir cerrando esta parte, entonces, una escuela, ¿no es cierto?, por ejemplo, que desarrolla programas de apoyo temprano, seguimiento individualizado, ¿no es cierto?, altas expectativas hacia el alumnado y tiene altas expectativas hacia el alumnado, va a demostrar que existe inclusión, que existe eficacia, ¿no es cierto?, y que se van reforzando mutuamente. Entonces, una escuela tiene que ser inclusiva y a la vez tiene que ser eficaz. ¿De acuerdo? Listo. Ya no le aburro más. Ya se nos han ido 2 estudiantes, estábamos 22. Día de hoy aburrí a 2 personas. Les aburrí a 2 que ya se nos fueron. ¿Ok? Pero sí es importante haber tratado este tema de las escuelas inclusivas, de los centros educativos con sus equipos directivos, con sus funciones, con los principios que deben tener, ¿cierto? Con las características que son importantísimas para que nosotros, si en algún momento llegamos a ese ámbito, poder trabajar de la mejor manera. Marianela. Sí, profe, tenía algunas dudas. Para ser inclusiva en una materia, estamos dando alguna asignatura. ¿Qué podría yo colocar? Bueno, ya hago una clase magistral, hago también un Canvas, pero ¿qué adicional podría hacer para que pueda llegar a todos los estudiantes? Como dice, tenemos que preparar, elaborar la clase y ver de qué manera se puede llegar a todos. Y en esas participaciones colaborativas sería, por ejemplo, una discusión de algún tema y como usted nos hace en el Canvas, podrían cada uno ir poniendo sus perspectivas del tema que vamos a discutir. Pero adicional a eso, ¿qué más podría yo incluir para hacer más participativo, para poder llegar a todos esos estudiantes? Ya. Lo primero que tendríamos que hacer en ese caso es identificar qué tipo o qué diversidad tengo dentro del aula. Lo primero que hay que identificar es la diversidad que yo tengo dentro del aula. Por ejemplo, si tengo un estudiante, vamos a ser extremistas, ¿no es cierto? Si tengo un estudiante que es no vidente, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé cuál es la necesidad de él. Yo sé que con él yo no puedo trabajar diapositivas, imágenes, ¿no es cierto? Yo sé que con él tengo que trabajar
de manera más explicativa, de manera más oral, a lo mejor de manera más práctica, ¿no es cierto? O que hay con un estudiante que no puede hablar, el caso contrario, ¿no es cierto? Yo voy a trabajar diapositivas, imágenes, videos, infografías, mapas conceptuales, ¿no es cierto? Pero yo primero tengo que reconocer qué diversidad tengo en el aula, para de ahí sí yo tomar en cuenta incluso hasta los estilos de aprendizaje que tienen mis estudiantes, ¿sí? Tengo que reconocer primero esa diversidad para de ahí trabajar, yo qué sé, como le digo, de manera visual, a lo mejor de manera auditiva, a lo mejor de manera mucho más práctica, con casos o proyectos integradores, como ahora creo que se conocen, ¿sí? Tiene que ver muchísimo el reconocer primero cuál es la diversidad que se maneja en mi aula. Muy amable, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más, por favor, que usted tenga? ¿Alguna inquietud? Si no, no se vaya a olvidar, por favor, de seguir haciendo las actividades prácticas que usted tiene en la plataforma. Sí, si bien es cierto, estas actividades de la 1 a la 7 está hasta el 21 de febrero, no deje para el último, ¿ya? Tratemos de seguir avanzando en estas actividades y esto sería parte del capítulo 4. Sí, por favor, usted, como sabe, tiene que revisar la plataforma a detalle, tiene que revisar todas las diapositivas que están ahí para que usted pueda revisar o darse cuenta de todo el contenido y la información que está ahí. ¿Ok? Listo. Si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta ahí. Nos veríamos el día de mañana para continuar con lo que es el capítulo número 5. ¿De acuerdo? Le agradezco mucho por su participación, por estar aquí. Y bueno, ahora sí ya puede ir a descansar un poco. Que tenga una buena noche. Nos veríamos el día de mañana. Una buena noche, gracias, profe. Mañana, profe. Igual, hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Descansen. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Cuídense, profe. hasta mañana.